¿Cómo están? En esta segunda sesión vamos a ver debates, dilemas y expresiones prácticas de la democracia en el mundo de hoy en día. No solamente a nivel nacional, sino también vamos a hacer referencia o vamos a proponerles algún tipo de análisis vinculado también con el funcionamiento de las democracias a nivel local, que al final del día son los regímenes políticos que más afectan positiva o negativamente nuestra vida. Terminamos la sesión número 1 hablando de esta relación entre desigualdad y democracia. Una relación compleja, sobre todo porque en el mundo de hoy en día el proceso de desigualdad social y económica está creciendo y eso puede afectar negativamente a nuestros regímenes democráticos. De hecho, uno de los principales debates en torno al funcionamiento de las democracias actuales tiene que ver con que muchos académicos y muchos especialistas sostienen que hoy en día la democracia ha entrado en un periodo de retroceso o de desdemocratización, lo que solemos llamar la erosión de las democracias. Para hablar de esto, me gustaría citar en primer lugar a un teórico italiano fallecido hace pocos años, Norberto Bobbio, quien señalaba que la democracia es un régimen político en el que el poder está disperso. Es difícil pensar la democracia si el poder no está disperso. Y el día en el que esa dispersión alcanza su punto máximo es el día de las elecciones. El día en el cual cada ciudadana y cada ciudadano sale a votar y en el cual, independientemente de su clase social, su origen étnico, el lugar donde vive, el nivel educativo, el poder adquisitivo, todos los votos de esos ciudadanos valen lo mismo. Todos los votos valen un voto. El día de las elecciones es el símbolo máximo de la democracia, no solo porque la voluntad del pueblo está expresada y se traducirá luego en puestos de representación popular, sino fundamentalmente, diría Bobbio, porque es el día en el que el poder está más disperso como nunca en otro momento de la historia de las democracias de los países. Si la democracia es la expresión máxima en términos institucionales de la dispersión del poder, tiene que convivir con situaciones, con estructuras, con formas de distribución del poder social, moral, socioeconómico, que evidentemente no siempre, por lo general cada vez menos, son igualitarias. Vivimos en sociedades donde los niveles de desigualdad están creciendo y a mí me gusta pensar la desigualdad y me gusta proponerles esta manera de verlo. Pensemos la desigualdad más que como desigualdad, como su opuesto, como formas de concentración. La desigualdad aumenta cuando aumenta la concentración en pocas manos, de tierra, de recursos, de poder institucional. Por lo tanto, la democracia son regímenes políticos que funcionan mejor en contextos de mayor dispersión del poder económico, pero también y sobre todo del poder institucional. Por lo tanto, para pensarlo en nuestros contextos locales, en nuestros contextos estatales, en nuestros contextos nacionales, una pregunta que podemos hacernos es ¿qué tan disperso o qué tan concentrado está ese poder? ¿Qué tan concentrado está el poder económico? ¿Qué tan concentrado está el poder social o moral? ¿Qué tan concentrado está el poder institucional, esa capacidad de tomar decisiones? Ese es un debate que creo que vale mucho la pena que hagamos en los pequeños foros y espacios del curso, pero sobre los cuales les propongo ir pensando desde ahora. La importancia de la distribución de poder en nuestras sociedades tiene que ver con el hecho de que, como les decía al final del primer módulo, la dispersión del poder y una relativa igualdad supone que nuestros intereses no van a estar tan distantes. Cuando el poder está muy concentrado, suele ocurrir que los intereses de aquellos que disponen de ese poder, sea económico o sea institucional, comienza a distanciarse, comienza a alejarse de los intereses de la ciudadanía. El caso de México, como el de muchos otros países, suele ser interesante
para ser analizado. Y aquí es donde el tema de la cultura política, las actitudes, los valores y las percepciones, pero también las prácticas, tanto de los ciudadanos como de las élites partidistas, de los funcionarios o de los tomadores de decisión, tiene una importancia fundamental. El caso de México es un caso de un país donde durante todo el siglo XX tuvimos, como en ningún otro país de América Latina, una estabilidad institucional fenomenal. Desde el año 1934 hasta el año 2000, cada 6 años los ciudadanos mexicanos y las ciudadanas mexicanas salían a votar y elegían gobierno. Sin embargo, muchos autores sostienen que durante el siglo XX, sobre todo durante este periodo de 7 décadas, México fue un país con elecciones, pero sin democracia. Un país donde la gente acudía a votar regularmente, donde esos votos se traducían en puestos de representación, pero donde, sin embargo, la disidencia, el desacuerdo, el conflicto o las visiones contrarias a las que expresaba el partido en el poder no eran bien recibidas, no eran bien acogidas y finalmente no podían traducirse en puestos de representación. Adam Przeworski, un teórico polaco que vive desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, que suele venir a América Latina y que es un gran analista del fenómeno democrático, dice que la condición fundamental para la existencia de las democracias es que la oposición pueda ganar las elecciones. No significa que tenga que ganar las elecciones, sino que las pueda ganar. Es decir, que existan las condiciones institucionales, políticas, socioeconómicas que hagan posible que alguien que hoy en día no esté en el poder, en el siguiente turno electoral pueda acceder al poder. Es decir, que no tenga que enfrentar obstáculos, limitaciones o formas espurias de represión que hagan imposible que esa disidencia, que ese grupo político llegue al poder a pesar de no estar hoy en día gobernando. La pregunta entonces es, ¿en qué medida esa forma de concebir la democracia se lleva bien con sociedades en las cuales el poder está muy concentrado? Y lo que podemos pensar en ese caso es que cuanto más concentrado el poder está, más difícil es que quienes no están de acuerdo con ese poder puedan expresarse, puedan hacer valer su disidencia y por lo tanto puedan democráticamente acceder al poder. Por eso decimos que la concentración, o dicho de otra manera, la desigualdad y la democracia no siempre se llevan bien. Cuando analizamos casos concretos de procesos de erosión democrática, habitualmente decimos que la erosión democrática sucede cuando el poder institucional está tan concentrado en el poder ejecutivo que es difícil que la división de poderes controle, exija cuentas y limite el ejercicio del gobierno de una forma abusiva. Dicho de otra manera, cuando el poder institucional está excesivamente concentrado en el poder ejecutivo, el Parlamento deja de ser un espacio de control político o presupuestario, el Poder Judicial deja de ser una instancia con capacidad de hacer observar la ley al Poder Ejecutivo y los ciudadanos, los medios de comunicación y otras instancias como los organismos autónomos se sienten debilitados y se sienten sin capacidad de hacer frente al poder de la presidencia, del primer ministro o de quien esté en ese momento ocupando la jefatura del Estado. Por eso es muy importante que pensemos la democracia como ese régimen político en el cual el poder está desconcentrado. Es decir, existen múltiples instancias de poder, cada una de las cuales tiene su propia responsabilidad, y es en ese juego de negociación, en ese juego de construcción de decisiones a través de espacios deliberativos y de construcción de consensos, e incluso tomando en cuenta la participación ciudadana, donde las decisiones pueden ser más representativas de esa diversidad. Cuando el poder se concentra, tenemos la ventaja de que esas decisiones cuesta muy poco tomarlas, porque muy pocas personas pueden ponerse de acuerdo muy rápido, pero quizás el problema que tiene el poder concentrado es que
las consecuencias, los efectos de esas decisiones pueden afectar a muchas personas. Cuanto más participativo, cuanto más amplio es el espacio en el cual se toman las decisiones, esas decisiones son más costosas de tomar porque hay que ponerse de acuerdo, lleva tiempo, implica recursos, pero probablemente una vez que se toman sean bastante fielmente representativas de los intereses de todos aquellos que formaron parte de nuestras decisiones. Lo que vemos para el caso de México puntualmente, y simplemente vamos a hablar de datos, no vamos a hacer juicios de valor, es que del año 2000 en adelante, a partir de lo que llamamos el proceso de alternancia en el poder en México se dispersó en alguna medida, pero quizás no lo suficiente. Es decir, México se transformó en un régimen político donde los partidos adquirieron una relevancia central en el proceso de toma de decisiones. De 2000 hasta 2018, ningún presidente tuvo la posibilidad de contar con una mayoría en ambas cámaras del Congreso que les permitiera tomar o sacar adelante decisiones rápidamente. Había que negociar, había que escucharse, había que ponerse de acuerdo. A veces los partidos se ponían de acuerdo, a veces no, pero en cualquier caso, las reformas políticas, las reformas institucionales, las reformas estructurales debían pasar por el tamiz de la opinión de los representantes de otros partidos. Cuando llegamos al año 2017 y analizamos los datos del Barómetro de las Américas o del Latino Barómetro, sin embargo vemos que entre la opinión de la ciudadanía, el nivel de satisfacción con la democracia había caído significativamente. La democracia había dejado de ser para la mayoría ese régimen político que, a pesar de tener problemas, era el mejor posible. Solo un 38% de los ciudadanos mexicanos entrevistados por Latino Barómetro consideraba que, a pesar de sus problemas, la democracia era el mejor régimen de gobierno. Por el contrario, una proporción similar de ciudadanos consideraba o se mostraba ambivalente. Decía que para ellos el que hubiera democracia o no hubiera democracia no era un tema demasiado relevante. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a una situación paradójica en la cual la democracia funcionaba de una manera bastante cercana a lo que la teoría sugiere que la democracia debe ser, y por otro lado los ciudadanos expresan satisfacción, desafección o falta de apoyo político a la democracia? Una posible respuesta que muchos autores han dado y que muchos hemos tratado también de investigar es el hecho de que, a pesar de que las instituciones representativas funcionen bien, a pesar de que los partidos negocien, a pesar de que las reformas institucionales salgan a partir del consenso de integrantes de diversas expresiones partidistas, cuando la ciudadanía se percibe ajena, se percibe lejana y se percibe no siendo parte del proceso de toma de decisiones, tiende a desligarse de la democracia, tiende a considerarla un fenómeno bastante distante, bastante alienante en el sentido de ajenidad, ¿no? Cuando la democracia se considera un régimen político que no toma en cuenta los intereses de la ciudadanía, independientemente de que institucionalmente esté funcionando bien, los ciudadanos pierden afecto. La desafección tiene que ver básicamente con la pérdida de afecto por un régimen político, y los ciudadanos durante las primeras 2 décadas de la alternancia perdieron afecto con la democracia mexicana. Este es un fenómeno muy interesante de ser analizado, porque entonces la democracia requiere algo más que un buen funcionamiento institucional. Es muy importante que existan los organismos autónomos, es muy importante que los diputados y los senadores en el Congreso debatan, deliberen y tomen decisiones que intentan recuperar la opinión de todos, pero también es muy importante que los ciudadanos se sientan parte de este proceso. Y lamentablemente, en el caso de México, como de muchas otras regímenes políticos, los ciudadanos no se sintieron parte del proceso, no se sintieron tomados en cuenta en el proceso, no solo en el proceso institucional, sino probablemente también en el proceso de toma de decisiones
como resultado de las políticas públicas que los gobiernos llevaban adelante. Para ir cerrando con esta segunda sesión del primer módulo, valdría la pena pensar entonces si nos alcanza con un buen funcionamiento institucional, si lo que llamamos la desdemocratización o el retroceso democrático puede detenerse simplemente si existe división de poderes, simplemente si hay organismos autónomos, simplemente si los diputados deliberan en el ámbito del Congreso. Desde mi punto de vista, y esto es lo que quiero plantear, vale la pena preguntarse en qué medida, independientemente de todas esas condiciones, los ciudadanos necesitan sentirse parte de la democracia, sentir que la democracia no es un fenómeno institucional ajeno a su realidad, sino que los incluye. La inclusión es un elemento fundamental de la democracia y probablemente lo que nos faltó durante las primeras 2 décadas es ampliar aún más el fenómeno representativo para que los ciudadanos de a pie también se consideraran, se sintieran parte de ese proceso de toma de decisiones. Por último, tratar de alinear esto último con el fenómeno de la desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad no hablamos solo de un fenómeno económico y social, hablamos fundamentalmente de un fenómeno político. ¿Tiene la misma probabilidad un ciudadano de a pie de lograr que sus preferencias, que sus intereses, que sus necesidades sean escuchadas por los representantes como lo suelen ser habitualmente las necesidades o las preferencias de los grandes empresarios, las necesidades y las preferencias de los grandes especialistas de organismos internacionales? Esa desigualdad política puede ser el caldo de cultivo para la desafección. Por el contrario, espacios más participativos, espacios donde los ciudadanos puedan por lo menos expresar sus necesidades, donde puedan hacer valer sus opiniones, donde puedan informar al gobierno de cuáles son sus problemas, pueden lograr que la democracia sea más incluyente y que de alguna medida entonces esa desafección se vaya traduciendo, se vaya transformando en un mayor compromiso. Muchas veces lo único que queremos o lo que más queremos es ser escuchados y ser parte. La democracia es eso, un régimen político incluyente donde el poder está más o menos disperso. Si el poder se concentra, si la toma de decisiones se concentra, si los ciudadanos son considerados ajenos al proceso, difícilmente la democracia pueda funcionar bien. Para poder profundizar en estos temas, la discusión en torno al populismo, el mesianismo y estas nuevas formas de concebir la relación entre pueblo y tomadores de decisión, estas nuevas maneras de recuperar la importancia de la soberanía política son centrales. Uno puede identificar claramente los déficits de la democracia representativa, pero también a la hora de pensar las soluciones, imaginar o proponer soluciones que no necesariamente son tales, ¿no? Vamos a ver en las cápsulas que ustedes van a tener posibilidad de acceder, discusiones que tienen que ver con los casos de retroceso democrático, con los casos de implosión democrática, pero también con los casos de fortalecimiento institucional. Estos temas están en el centro de las discusiones que esperamos que ustedes también tengan, por supuesto tomando en cuenta el contexto mexicano, tanto a nivel nacional como estatal y local.